Día 30. Historia de un alma. Capítulo 11. Estaremos compartiendo dos temas de los cuales consisten en Sor San Pedro, los misioneros. Sor San Pedro. Recuerdo un acto de caridad que el Señor me inspiró a hacer siendo todavía novicia. No fue nada importante, pero nuestro Padre, que ve en lo escondido y que mira más a la intención que a la importancia de la obra, ya me lo ha pagado sin esperar a la otra vida. Era en la época en que Sor San Pedro iba todavía al coro y al refectorio. En la oración de la tarde se ponía delante de mí, 10 minutos antes de las 6. Una hermana tenía que encargarse de llevarla al refectorio, pues las enfermeras tenían en aquel entonces demasiadas enfermas para venir a buscarla a ella. Me costaba mucho ofrecerme para prestar ese pequeño servicio, pues sabía que no era fácil contentar a la pobre Sor San Pedro, que sufría tanto que no le gustaba andar cambiando de conductora. Sin embargo, no quería perder una ocasión tan hermosa de practicar la caridad, recordando que Jesús había dicho: «Lo que hagáis al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis». Me ofrecí, pues, con mucha humildad a conducirla, y no me costó poco trabajo conseguir que aceptara mis servicios. Al fin puse manos a la obra, y fue tanta mi buena voluntad que el éxito fue completo. Todas las tardes, cuando veía que Sor San Pedro comenzaba a agitar su reloj de arena, sabía que eso quería decir: «Vamos». Es increíble lo que me costaba hacer aquel esfuerzo, sobre todo al principio. Sin embargo, acudía inmediatamente y a continuación comenzaba toda una ceremonia. Había que mover y llevar la banqueta de una determinada manera y, sobre todo, no ir deprisa. Luego venía el paso. Había que ir detrás de la pobre enferma, sosteniéndola por la cintura. Yo lo hacía con toda la suavidad posible, pero sí, por desgracia, ella daba un paso en falso. Ya le parecía que la sostenía mal y que se iba a caer. «Dios mío, vas demasiado deprisa, voy a romperme la crisma». Si trataba de ir más despacio: «Pero sígueme, no siento tu mano, me has soltado, me voy a caer». Ya decía yo que tú eras demasiado joven para acompañarme. Por fin llegábamos sin contratiempos al refectorio. Allí surgían nuevas dificultades. Había que sentar a Sor San Pedro y actuar hábilmente para no lastimarla. Luego había que recogerle las mangas, también de una manera determinada. Y entonces ya quedaba libre para marcharme. Con sus pobres manos deformadas, echaba el pan en la escudilla como mejor podía. No tardé en darme cuenta de ello, y ya ninguna tarde me iba sin haberle prestado ese pequeño servicio. Como ella no me lo había pedido, esa atención la conmovió mucho, y gracias a esa atención que yo no había buscado intencionalmente, me gané por completo sus simpatías, y sobre todo lo supe más tarde, porque después de cortarle el pan, le dirigía antes de marcharme mi más hermosa sonrisa. Madre querida, quizás le extrañe que le haya escrito este pequeño acto de caridad que tuve lugar hace tanto tiempo. Si lo he hecho es porque, gracias a él, tengo que cantar las misericordias del Señor. Dios ha querido que conserve este recuerdo como un perfume que me mueve a practicar la caridad. A veces recuerdo ciertos detalles que son para mi alma como una brisa de primavera. He aquí uno que me viene a la memoria. Una tarde de invierno estaba yo, como de costumbre, cumpliendo con mi tarea. Hacía frío y era de noche.
De pronto, oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Entonces me imaginé un salón muy iluminado, todo resplandeciente de ricos dorados. Unas jóvenes elegantemente vestidas se hacían unas a otras toda suerte de cumplidos y de cortesías mundanas. Luego mi mirada se posó sobre la pobre enferma a la que estaba sosteniendo. En vez de una melodía, escuchaba de tanto en tanto sus gemidos lastimeros. En vez de ricos dorados, veía los ladrillos de nuestro austero claustro apenas alumbrado por una lucecita. No puedo expresar lo que pasó en mi alma. Lo que sí sé es que el Señor la iluminó con los rayos de la verdad, que excedía de tal forma el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra, que no podía creer en mi felicidad. No cambiaría los 10 minutos que me llevó realizar mi humilde servicio de caridad por gozar 1000 años de fiestas mundanas. Si ya en el sufrimiento y en medio de la lucha es posible gozar un instante de una dicha que excede a todas las alegrías de la tierra, solo con pensar que Dios nos ha sacado del mundo, ¿qué será en el cielo cuando, abismadas en un júbilo y en un descanso eterno, veamos la gracia incomparable que el Señor nos ha concedido al elegirnos para habitar en su casa, verdadero pórtico del cielo? No siempre he practicado la caridad entre estos transportes de júbilo, pero en los comienzos de mi vida religiosa, Jesús quiso hacerme sentir qué dulce es verle a Él en el alma de sus esposas. Así, cuando llevaba a la hermana Sor San Pedro, lo hacía con tanto amor que no hubiera podido hacerlo mejor si hubiese tenido que llevar al mismo Jesús. No, la práctica de la caridad no me ha sido siempre tan dulce, como acabo, madre, de decirle. Para demostrárselo, voy a contarle algunos pequeños combates que seguramente la harán sonreír. Durante mucho tiempo, en la oración de la tarde, yo me colocaba delante de una hermana que tenía una curiosa manía, y pienso que también muchas luces interiores, pues rara vez se servía de algún libro. Verá cómo me di cuenta. En cuanto llegaba esa hermana, se ponía a hacer un extraño ruido. Parecía al que se haría frotando 2 conchas una contra otra. Solo yo lo notaba, pues tengo un oído extremadamente fino, demasiado a veces. Imposible decirle, madre, cómo me molestaba aquel ruidito. Sentía unas ganas enormes de volver la cabeza y mirar a la culpable, que seguramente no se daba cuenta de su manía. Era la única forma de hacérselo ver, pero en el fondo del corazón sentía que era mejor sufrir aquello por amor de Dios y no hacer sufrir a la hermana. Así que seguía quieta y trataba de unirme a Dios y de olvidar el ruidito. Todo inútil. Me sentía bañada de sudor y me veía forzada a hacer sencillamente una oración de sufrimiento. Pero a la vez que sufrí, buscaba la manera de hacerlo sin irritarme, sino con alegría y paz, al menos allá en lo íntimo del alma. Trataba de amar aquel ruidito tan desagradable, en vez de procurar no oírlo, lo cual era imposible. Centraba toda mi atención en escucharlo bien, como si se tratara de un concierto maravilloso, y pasaba toda la oración, que no era precisamente de quietud, ofreciendo aquel concierto a Jesús. En otra ocasión, en la lavandería, tenía enfrente de mí una hermana que, cada vez que golpeaba los pañuelos en la tabla de lavar, me salpicaba la cara de agua sucia. Mi primer impulso fue echarme hacia atrás y secarme la cara, con el fin de hacer ver a la hermana que me estaba asperjando que me haría un favor si ponía más cuidado. Pero enseguida pensé que sería bien tonta si rechazaba unos tesoros que me ofrecían con tanta generosidad.
y me guardé bien de manifestar mi lucha interior. Me esforcé todo lo que pude por desear recibir mucha agua sucia, de manera que acabé por sacarle verdadero gusto a aquel nuevo tipo de aspersión e hice el propósito de volver otra vez a aquel venturoso sitio en el que tantos tesoros se recibían. Madre querida, ya ve que yo soy un alma muy pequeña que no puede ofrecer a Dios más que cosas muy pequeñas. Con todo, muchas veces me ocurre que dejo escapar algunos de estos pequeños sacrificios que dan al alma tanta paz. Pero no me desanimo por eso. Me resigno a tener un poco menos de paz y procuro poner más cuidado la próxima vez. El Señor es tan bueno conmigo que no puedo tenerle miedo. Siempre me ha dado lo que deseaba, o mejor dicho, me ha hecho desear lo que quería darme. Así, poco tiempo antes de que comenzase mi prueba contra la fe, yo pensaba en mi interior: realmente no tengo grandes pruebas exteriores, y para tenerlas interiores, Dios tendría que cambiar mi camino. No creo que lo haga. De todas formas, no puedo vivir siempre así, en el sosiego. ¿Cómo se las arreglará, pues, Jesús para aprobarme? La respuesta no se hizo esperar, y me hizo ver que mi amado no es pobre en recursos. Sin cambiar mi camino, me envió una prueba que iba a mezclar una saludable amargura en todas mis alegrías. Los misioneros. Pero Jesús no se limita a hacérmelo presentir y desear cuando quiere probarme. Desde hacía mucho tiempo yo venía deseando algo que me parecía totalmente irrealizable: el de tener un hermano sacerdote. Pensaba con frecuencia que, si mis hermanitos no hubiesen volado al cielo, yo tendría la dicha de verles subir al altar. Pero como Dios los escogió para convertirlos en angelitos, ya no podía esperar ver mi sueño hecho realidad. Y he aquí que Jesús no solo me ha concedido la gracia que deseaba, sino que me ha unido con los lazos del alma a 2 de sus apóstoles que se han convertido en hermanos míos. Quiero contarle detalladamente, madre querida, cómo Jesús colmó mi deseo e incluso lo superó, pues yo solo deseaba un hermano sacerdote que se acordase de mí a diario en el altar santo. Fue nuestra Madre Santa Teresa quien, en 1895, me envió como ramillete de fiesta a mi primer hermanito. Estaba yo en el lavadero, muy ocupada en mi faena, cuando la Madre Inés de Jesús me llamó aparte y me leyó una carta que acababa de recibir. Se trataba de un joven seminarista que, inspirado por Santa Teresa, decía él, pedía una hermana que se dedicase especialmente a la salvación de su alma y que, cuando fuese misionero, le ayudase con sus oraciones y sacrificios a salvar muchas almas. Por su parte, él prometía tener siempre un recuerdo por la que fuese su hermana cuando pudiera ofrecer el santo sacrificio. Y la Madre Inés de Jesús me dijo que quería que fuese yo la hermana de ese futuro misionero. Imposible, madre, decirle la dicha que sentí. Al ver mi deseo colmado de manera inesperada, hizo nacer en mi corazón una alegría que yo llamaría infantil, pues tengo que remontarme a los días de mi niñez para encontrarme con el recuerdo de unas alegrías tan intensas que el alma es demasiado pequeña para contenerlas. Hacía muchos años que no saboreaba esta clase de felicidad. Sentía que en ese aspecto mi alma estaba sin estrenar. Era como si alguien hubiese pulsado por primera vez en ella unas cuerdas musicales hasta entonces olvidadas. Sabía las obligaciones que asumía, así que puse manos a la obra, tratando de redoblar mi fervor. Tengo que confesar que al principio no conté con ningún consuelo que estimulara mi celo. Mi hermanito,
tras escribir una carta preciosa, muy emotiva y llena de nobles sentimientos, para darle las gracias a la Madre Inés de Jesús, no dio más señales de vida hasta el mes de julio siguiente, excepto una tarjeta que envió en el mes de noviembre para decirnos que se incorporaba al servicio militar. Dios le reservaba a usted, Madre querida, la consumación de la obra comenzada. Es muy cierto que a los misioneros podemos ayudarlos por medio de la oración y el sacrificio, pero a veces, cuando Jesús quiere unir dos almas para su gloria, permite que de tanto en tanto puedan comunicarse sus pensamientos y animarse así mutuamente a amar más a Dios. Pero para ello se requiere la voluntad expresa de la autoridad, pues me parece que de lo contrario, esa correspondencia haría más mal que bien. Si no al misionero, sí al menos a la carmelita, llamada de continuo por su género de vida a vivir plegada sobre sí misma. Y entonces esa correspondencia, incluso esporádica, pedida por ella, en vez de unirla a Dios, ocuparía su espíritu, imaginándose el oro y el moro. No haría otra cosa que buscarse, bajo color de celo, una distracción inútil. A mi modo de ver, ocurre con esto como con todo lo demás. Creo que, para que mis cartas hagan provecho, he de escribirlas por obediencia y experimentar, al escribirlas, más repugnancia que placer. De la misma manera, cuando hablo con una novicia, procuro hacerlo mortificándome y evito hacerle preguntas que puedan satisfacer mi curiosidad. Si ella empieza a hablar de una cosa interesante y luego, sin terminar la primera, pasa a otra que me aburre, me guardo muy bien de recordarle el tema que ha dejado a un lado, pues creo que no se puede hacer bien alguno cuando uno se busca a sí mismo. Madre querida, veo que nunca me corregiré. Una vez más, con mis disertaciones, me he ido muy lejos del tema que estaba tratando. Le ruego que me perdone y disculpe si a la primera ocasión vuelvo a caer otra vez, pues no lo puedo remediar. Usted hace como Dios, que nunca se cansa de escucharme cuando le cuento con sencillez mis penas y mis alegrías, como si él no las conociera ya. Usted, Madre, también conoce desde hace mucho tiempo lo que pienso y todos los acontecimientos un poco señalados de mi vida, por lo que no puedo contarle nada nuevo. Cuando pienso que le estoy escribiendo pormenorizadamente tantas cosas que usted conoce tan bien como yo, no puedo evitar la risa. En fin, Madre querida, no hago más que obedecerla. Y si ahora no le encuentra el menor interés a leer estas páginas, quizás le sirvan de distracción en los días de su vejez y le ayuden también a avivar el fuego del amor, y así no habré perdido el tiempo. Pero me divierto hablando como un niño. No crea, Madre, que me pregunto por la utilidad que pueda tener mi humilde trabajo. Lo hago por obediencia y eso me basta. Y si usted lo quemase ante mis ojos antes de leerlo, no lo sentiría lo más mínimo. Es hora ya de que reanude la historia de mis hermanos, que ocupa ahora un lugar tan importante en mi vida. Recuerdo que el año pasado, un día de finales del mes de mayo, usted me mandó llamar antes de ir al refectorio. Cuando entré en su celda, Madre querida, me latía muy fuerte el corazón. Me preguntaba a mí misma qué sería lo que tenía que decirme, pues era la primera vez que me mandaba llamar de esa manera. Después de decirme que me sentara, me hizo esta pregunta: ¿quieres encargarte de los intereses espirituales de un misionero que se va a ordenar de sacerdote y que partirá dentro de poco? Y a continuación me leyó la carta de ese joven padre para que supiera exactamente lo que pedía. Mi primer sentimiento fue un sentimiento de alegría.
inmediatamente dio paso al de miedo. Yo le expliqué, madre querida, que al haber ofrecido ya mis pobres méritos por un futuro apóstol, no creía poder ofrecerlos también por las intenciones de otro, y que, además, había muchas hermanas mejores que yo, que podrían responder a sus deseos. Todas mis objeciones fueron inútiles. Usted me contestó que se podía tener varios hermanos. Entonces yo le pregunté si la obediencia no podría duplicar mis méritos. Usted me respondió que sí, añadiendo varias razones que me hicieron ver que debía aceptar sin ningún escrúpulo un nuevo hermano. En el fondo, madre, yo pensaba igual que usted. Es más, ya que el celo de una carmelita debe abarcar el mundo entero, espero, con la gracia de Dios, ser útil a más de 2 misioneros y nunca me olvidaré de rezar por todos, sin dejar de lado a los simples sacerdotes, cuya misión es a veces tan difícil de cumplir como la de los apóstoles que predican a los infieles. En una palabra, quiero ser hija de la Iglesia, como nuestra Madre Santa Teresa, y rogar por las intenciones de nuestro Santo Padre el Papa, sabiendo que sus intenciones abarcan todo el universo. Esta es la meta global de mi vida, pero esto no me habría impedido rezar y unirme de una manera muy especial a la actividad de mis angelitos queridos si ellos hubiesen sido sacerdotes. Pues bien, así es como me he unido espiritualmente a los apóstoles que Jesús me ha dado por hermanos. Todo lo mío es de cada uno de ellos. Sé muy bien que Dios es demasiado bueno para andarse con repartos. Es tan rico que me da sin medida todo lo que le pido. Pero no vaya a creer, madre, que me pierdo en largas enumeraciones.